la cuenta de recaudación, perdón, los cuales tienen como única fuente los ingresos por el cobro de la tarifa. Finalmente, si bien en el contrato de concesión, el proyecto de Vías Nuevas de Lima existe una cláusula que permite transferir la realización de las actividades previas de una forma de compensación, es el incremento de partidas, no el incremento de tarifa. No obstante, un punto a resaltar es que en este punto tenemos una sindicación de corrupción. ¿Y cuál es esa sindicación de corrupción? Esta sindicación de corrupción gira en torno a entregas de dinero que es objeto de investigación en la carpeta 30-2017, expediente 36-2017, respecto a las actividades previas, en donde tenemos que las actividades previas sirvieron como mecanismo para que se obtenga dinero de fuente ilícita, como es el caso, por ejemplo, de los contratos con el acusado César Meix Rojas, que se encuentra en dicha carpeta fiscal, que refiere el colaborador 140-2019, esto colgado también a lo señalado de acuerdo al conocimiento que se tiene a través del colaborador eficaz 185-2020. Es por ello, señor magistrado, que mediante adenda de bancabilidad se trasladó su ejecución del concedente al concesionario con el consecuente incremento indebido de tarifas de los peajes. Esto es, sin las actividades previas a ejecutarse por Rutas de Lima, no existiría, por un lado, aumento de peajes, ni tampoco mecanismos para obtener dinero ilícito mediante contratos sobrevalorados y ficticios. En este sentido, en esta consecuencia lógica, tenemos que en la adenda de bancabilidad se establece como uno de los mecanismos de compensación 15 millones de dólares americanos a ser pagados a través de los mecanismos antes mencionados, valga la redundancia, mecanismos de compensación. En el otro punto tenemos los presupuestos de las obras obligatorias en la Panamericana Norte, estimados por el concesionario, resultarían elevados en comparación a obras similares, generando riesgo de distorsión en el equilibrio económico-financiero de la concesión. Aquí tenemos que para el caso de las obras de la Panamericana Norte se advierte que los gastos generales bordean el 35% del costo directo y se componen de gastos generales fijos y gastos generales variables. Además, debe indicarse que en adición a que los gastos generales serían desproporcionales. En este sentido, se evidencia que no habría sustento para que estos resulten elevados, teniendo en cuenta que la empresa Odebrecht, a la fecha del proyecto Vías Nuevas de Lima, venía ejecutando diversos proyectos en el Perú, por lo que sus gastos generales tendrían que haber sido menores. Del mismo modo, efectuando un comparativo, se puede apreciar que el promedio de incidencia de los costos indirectos sobre el costo directo en obras viales similares es del 20.53%, que es un porcentaje mucho menor al considerado por el concesionario Rutas de Lima en las obras obligatorias en la Panamericana Norte, por 55%. Sin embargo, esto es un punto a resaltar, a consideración del equipo de la OSI, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y haciendo cálculos conservadores, se podría establecer como parámetro el 15% de gastos generales y 10% de utilidad, con la cual los costos directos oscilarían en hasta 25%. Por lo que haciendo un cálculo o un recálculo, considerando el 25% de costos directos, como se ha dicho, 15% de gastos generales y 10% de utilidad sin imprevistos, esto suma el 25% de costos directos, se obtendrían costos indirectos por 19.608.96 IGB, y no los 131.464.315.12 sin IGB. Esto al final arroja una diferencia de 25.444.706.16 dólares americanos. En este sentido, cabe resaltar que se habría evidenciado que los presupuestos de las obras obligatorias en la Panamericana Norte del contrato de concesión del proyecto presentarían un exceso en los costos indirectos de por lo menos, como se ha indicado anteriormente, 25.444.706.16 dólares americanos, lo cual significa
una inversión sobreestimada que distorsiona el flujo de caja estimado utilizado en el equilibrio económico financiero del contrato de concesión suscrito entre la municipalidad y el consorcio Rutas de Lima. Sobre el otro punto, en cuanto a las irregularidades del acta de acuerdo entre la Municipalidad y Rutas de Lima del 30 de junio de 2016 y sus consecuencias, el incremento escalonado de tarifas e implementación del peaje Chillón sin la culminación de obras obligatorias, tenemos que, mediante la suscripción del acta antes mencionada, se han establecido nuevos incrementos escalonados para la tarifa de peaje y se fijó fecha para la implementación de la nueva unidad de peaje Chillón, lo cual habría modificado aspectos sustanciales. En ese sentido, el incremento antes mencionado tarifario de peajes permitió al concesionario obtener ingresos adicionales en promedio de $305,000 americanos de forma mensual, cuyo monto acumulado es de aproximadamente $1.500.000 americanos hasta el 31 de mayo de 2017, además de los ingresos recaudados hasta la suspensión del cobro de tarifas en las referidas unidades de peaje. Cabe precisar que el concesionario implementó la nueva unidad de peaje de Chillón e incrementó las tarifas de todas las unidades de peaje desde el 29 de diciembre del 2016 hasta el 11 de enero del 2017. Aquí queremos resaltar, señor magistrado, que el incremento fue respecto de todas las unidades de peaje, no fue solamente de la unidad de peaje que se ha mencionado anteriormente en Chillón. Esta implementación fue sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión, obteniendo de este modo una recaudación de 2.449.819 soles. Ello amparado en el acta antes mencionada, el acta de acuerdo del 30 de junio del 2016. Y además se tiene que fue suscrita al margen de lo establecido por el decreto legislativo 1224 y su reglamento, que tiene que ver con la obligación o el trámite que tiene que estar respecto a una aprobación del MED. Y finalmente tenemos que la entidad no habría aplicado una penalidad al concesionario por el retraso de la subsanación de las observaciones a la recepción de la obra Retorno a Puente Chillón, generando un potencial perjuicio a la entidad por $642.482.97 americanos. En este punto tenemos lo siguiente, que Invermed comunicó a la GEPIP que transcurridos los 60 días desde la fecha de recepción se mantenían aún observaciones pendientes de subsanación y que no habiendo sustentado el concesionario adecuadamente la ampliación de los 30 días más, solicitó al concedente determinar la acción más apropiada a seguir, precisando que el supervisor técnico de obras sugirió la ampliación de plazo, más no el concesionario. En este sentido, como consecuencia lógica, el gerente de supervisión de contratos y el gerente de GEPIP, aún teniendo conocimiento de ello, no tomaron las acciones a fin de exigir al concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales, debiendo aplicar las sanciones establecidas en el contrato de concesión, advirtiéndose un posible interés indebido en este punto. En ese sentido, pese a que Invermed reiteró el incumplimiento del concesionario para subsanar las observaciones y señaló la penalidad diaria por multa frente a dicho incumplimiento, se tiene una penalidad que no fue aplicada después de 2.075.220 soles o traducido en dólares, 642.482.97. En ese sentido, hasta este punto es lo que podemos mencionar en cuanto a los hechos concomitantes. Luego, en cuanto a las razones que justifican nuestra pretensión, debemos tener los siguientes montos que ya se han mencionado anteriormente, ¿no? Los montos por sobreestimación del puente San Pedro, compensaciones indebidas, compensaciones por adenda de bancabilidad, exceso de los costos directos, el ingreso por el incremento, recaudación sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias y la penalidad que no fue aplicada. En ese sentido, el monto solicitado, brevemente también lo vamos a explicar, los montos que solicitamos
es de 267.568.975.17 dólares americanos y 7.349.457 soles. Esto disgregado de la siguiente manera. Debemos tener en cuenta el hecho generador, el tipo de daño y los montos, tanto en dólares como en soles. En el caso del hecho generador, en uno de los casos tenemos el delito de colusión agravada por daño patrimonial, en donde postulamos el monto de 87.632.125.29 dólares americanos y 2.449.819 soles. En el caso del mismo delito, pero por daño extrapatrimonial, postulamos el monto de 175.264.250.58 dólares americanos y 4.899.638 soles. En el caso del delito de negociación incompatible por daño extrapatrimonial, postulamos el monto de 1.284.965.94. Y en el caso del delito de asociación ilícita para delinquir, gestión 2011 al 2014 por daño extrapatrimonial, solicitamos el monto de 2.387.633.36. Y en el caso del mismo delito, pero por gestión del 2015 al 2018, solicitamos por daño extrapatrimonial el monto de $1.000.000 americanos. Que estos montos deben ser pagados de acuerdo al hecho punible cometido por los imputados de forma solidaria. Resaltando, señor magistrado, que la solidaridad en estos casos no se presume. La solidaridad, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es impuesta por la ley o por el acuerdo de las partes. En este caso tenemos que es la propia ley, que es el artículo 95, que indica que son solidariamente responsables los imputados en este caso, y de ser el caso, los terceros civiles. En este sentido, señor magistrado, estando el petitorio, solicitamos que se nos constituya como actor civil en el presente proceso penal con los montos postulados anteriormente mencionados. Gracias. No se le escucha. No estaba hablando, estaba verificando mi código. Correcto. Por el traslado a la parte que se opone al pedido de constitución del actor civil, doctor Rojas. Sí, doctor. Habiendo escuchado la intervención del Ministerio Público y además la intervención de la Procuraduría, en vista de que el investigado Demetrio Rojas García es el único que se ha opuesto, solicitaría que el Ministerio Público precise sus imputaciones respecto a mi patrocinado. Asimismo, solicito a la Contraloría que también precise el relato circunstanciado o el hecho generador del daño respecto a mi patrocinado. De tal forma me permita a mí concentrar y fundamentar mi contradicción a la pretensión de reparación civil, señor magistrado. Ya. Doctor, pero tenemos que circunscribirnos a lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal, ¿no? Estamos en base a lo que es la formalización de la investigación. Sí, sin embargo, se ha hecho una exposición genérica respecto a la investigación que se viene siguiendo a la señora Susana Villarán. Y hay 18 imputados. Y de manera que para poder yo centralizar y fundamentar mi pretensión respecto a mi patrocinado, nada se ha mencionado. Yo no conozco cuál es el relato circunstanciado respecto a mi patrocinado. ¿Cuál es el hecho generador del daño respecto a mi patrocinado? Yo le agradecería, doctor, que se centre en el tema del señor Demetrio Rojas García, que realmente no tiene nada que ver con la gestión de la señora Susana Villarán, tampoco
con la gestión de señor Castañeda, si bien es cierto que dentro de ese tiempo solo ha elaborado 3 meses. Y respecto al acta del 21 de diciembre de 2015, tampoco se ha mencionado, porque justamente es ahí donde él visa el acta durante el tiempo de 1 mes y 12 días que ha venido elaborando como subgerente. Entonces, ese es el tema, señor magistrado. En todo caso, yo también tendré que centralizar, ubicarme la participación en el patrocinado, si no se da el caso de que ellos precisen respecto a mi patrocinado, señor magistrado. Ok. A ver, señor fiscal, tiene usted la palabra. Señor magistrado, esta investigación inició el 5 de abril de 2023. En esa fecha, el señor abogado fue notificado con la formalización de la investigación preparatoria. Se entiende que ha tenido que leer la formalización, entiende los hechos que estamos investigando, entiende la imputación que estamos atribuyendo a su patrocinado. Entonces, no entendemos cuál es la finalidad de su argumento de que quiera que la Fiscalía o la Procuraduría le detalle los hechos o las imputaciones que versan sobre su patrocinado, si está él comprendiendo los mismos, o es que se está dando de repente una defensa ineficaz por parte del señor abogado, o de repente lo que él quiere arribar es que se haga una reparación por cada investigado. De repente lo que el señor abogado quiere quiere que se determine la imputación de cada uno y sobre eso se haga Señor fiscal, nos limitamos solamente al tema del patrocinado del señor abogado, porque si no vamos a dar un debate en lo que quiere el señor abogado y lo que no quiere. Por favor. Sí, en todo caso, señor magistrado, el abogado tiene conocimiento pleno de los hechos que se le atribuyen a su patrocinado. Tiene conocimiento pleno de los hechos que estamos investigando, los elementos de convicción. Entonces, ¿cuál sería? Señor fiscal, estamos solicitando simplemente que oralicen el extremo de cuál sería su participación de acuerdo a su formalización del señor investigado, nada más. Ok. Entonces voy a oralizar la imputación. Porque vamos a entrar en el debate bizantino de que por qué dijo, no dijo, notificó, va a decir después que no me llegó, si me llegó, copia incompleta, copia borrada y todo lo demás, y nunca vamos a acabar. Por favor, señor fiscal. Bien, a ver, un momento, voy a ubicar en todo caso la imputación del señor. Bien, Demetrio Rojas García, entiendo. Fundamento 423 de la formalización indica lo siguiente. Se imputa al investigado Rojas García la calidad de autor de la presunta comisión del delito de colusión agravada, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, pues en su condición de funcionario público, subgerente de gestión de contratos con participación de la inversión privada de la GPIP, cargo que ejerció del 9 de noviembre del 2015 al 10 de febrero del 2016, habría intervenido de manera directa en la etapa de ejecución de este proyecto Vías Nuevas de Lima y en razón de su cargo como funcionario público, habría concertado con los interesados, los extraneus, Felipe Ferreira Neves y Juan Carlos Velarde García, representantes de la concesionaria Rutas de Lima, visando conjuntamente con la investigada Liliana Orozco Pinto Basurca, coordinadora de contratos, y Ricardo Abrán Sumalzú, el acta de acuerdos, ejecución de actividades previas, tramo Prialé y Puentes Panamericana Sur y Norte, adecuación de levy y compensaciones de fecha 21 de diciembre del 2015, suscrita por el investigado Altieri Bruno Luchetti Rodríguez en su calidad de gerente GPIP, el cual acta que modificó el alcance del IBD El Derby San Borja Norte al haber incorporado la ejecución de un paso a desnivel en la avenida del Derby bajo la avenida Manuel Holguín, el cual no era parte de la concesión, sin sustento técnico o legal y además sin advertir que no atendía la finalidad ni devolvía la funcionalidad contratada y ubicada fuera del área de concesión, lo que se hizo sin seguir los procedimientos para modificaciones, vulnerándose las condiciones económicas y técnicas contractuales, defraudándose patrimonialmente al Estado, ya que se habría perdido el objeto del contrato y se habría compensado indebidamente al concesionario mediante el irregular incremento tarifario de los peajes de la concesión. Como sustento de esta acta se tendría, como un sustento indebido, el informe financiero 01-2015, el informe 14-2015, el informe 12-2015 y el informe 001-2015. Así, el investigado Demetrio Rojas García actuó quebrando sus deberes y funciones inherentes al cargo de subgerente de promoción de la inversión privada, de acuerdo al manual de organización de funciones. Con ello, además, infringió deberes funcionales y deberes positivos de incumbencia institucional, tales como imparcialidad, rectitud,
y objetividad. Ese, señor magistrado, de la imputación concreta en cuanto al delito de colusión agravada. La defensa técnica de la Procuraduría, doctor, yo uso la palabra. Gracias, señor magistrado. Nuevamente, para no ser reiterativos, hasta donde tenemos conocimiento, no hay, y estando a lo mencionado también por el señor representante del Ministerio Público, no se advierte algún cuestionamiento que haya hecho la defensa técnica del investigado antes mencionado, el señor Demetrio Rojas García, sobre dicha imputación. Eso nos lleva a concluir que la presente audiencia es una de postulación de pretensión civil. Estamos ante una audiencia de actor civil. Soterradamente, la defensa técnica está cuestionando temas de imputación. Incluso se ha escuchado decir de que nosotros debemos precisar la imputación. En ese sentido, la defensa técnica nos está atribuyendo un rol de dictaminador penal, la cual no nos corresponde. Nosotros nos ceñimos a los hechos señalados por el Ministerio Público y a la imputación señalada también por el Ministerio Público. Es más, aún así nosotros querramos hacerlo, nosotros no podemos cambiar hechos ni imputaciones. Los hechos y las imputaciones lo ha mencionado el Ministerio Público, lo hemos mencionado también nosotros por nuestra parte. En ese sentido, entonces, de acuerdo a los delitos y estando dentro del principio de progresión de la investigación preparatoria dentro del proceso penal, esto es un monto postulatorio, ya la Corte Suprema también lo ha establecido. Entonces, en ese sentido, el señor Demetrio Rojas, respecto a nuestra pretensión civil, está inmerso dentro del daño patrimonial y extrapatrimonial por el delito de colusión agravada, que ya anteriormente se ha mencionado. Asimismo, está inmerso en lo que respecta a la pretensión civil dentro del delito de asociación ilícita de delinquir respecto de la gestión 2015-2018. Más alegaciones sería ingresar una cuestión de fondo, una cuestión probatoria, la cual no corresponde a esta vía, señor magistrado. Reiteramos nuestro pedido que se nos constituya un actor civil en el presente proceso penal. Gracias. Muy bien. ¿La defensa, doctor Rojas? Señor magistrado, bien, habiendo escuchado la intervención del Ministerio Público, esto es, las imputaciones tienen que oralizarse. Muy bien. ¿Por qué le digo que precise respecto a la imputación de mi patrocinado al Ministerio Público? Por dos razones. El Ministerio Público ha emitido una disposición número 18 del 27 de octubre de 2021 que a nuestra solicitud nosotros requerimos la imputación precisa respecto a nuestro patrocinado ante una serie de delitos que se mencionaba en la carpeta. Y el Ministerio Público, en su disposición 18 del 27 de octubre de 2021, ha precisado que mi patrocinado se encuentra en curso en la comisión del delito de colusión agravada. Además, ha mencionado en esa disposición dos sucesos fácticos para la atribución o para la imputación. Eran hechos referidos a la suscripción y visado del acta de acuerdo de ejecución de actividades premias, tramo Prialé, Puente Panamericana Sur y Norte, adecuación y compensaciones del 21 de diciembre de 2015, que es el acta donde hace el visto mi patrocinado, donde se acordó que se compensa a la empresa Rutas de Lima mediante incremento tarifario de los peajes. Fáctico que se encuentra circunscrito al hecho de investigación número 2. Y este hecho fáctico no corresponde a mi patrocinado, porque el hecho número 2 corresponde a la ejecución del acta 30 de junio de 2016, que es materia de investigación por la Fiscalía. El otro hecho fáctico es respecto al acto previo de la suscripción del acta, donde existen informes, 4 informes que sustentan el acta del 21 de diciembre de 2015 en la cual visa mi patrocinado. Y ahora, con la disposición número 26 en la cual formaliza la investigación preparatoria, sale con otra imputación que acaba de mencionar el Ministerio Público.
Entonces estamos ante una imputación de hechos fácticos distintos y además estas imputaciones obviamente devienen de arbitrarias. Haciendo esta aclaración, señor magistrado, vamos a ir respecto al otro tema de la Contraloría. Si bien es cierto, se está basando en los hechos fácticos del Ministerio Público, pero ya les hago de que no hay coherencia de las imputaciones que nosotros en su momento vamos a presentar el escrito para desvirtuar la participación de mi patrocinado en el tema que se le vincula. Es así, señor magistrado, hemos opuesto a la pretensión de reparación civil por la Procuraduría, por no haber cumplido, pues, en señalar los elementos constitutivos de la reparación civil, como la antijuridicidad, el factor de atribución, nexo causal y los daños. Ante la imputación del Ministerio Público, nosotros, desde un principio, no aceptamos la comisión de ninguna conducta ilícita de mi patrocinado, puesto que su participación en este hecho, en este evento, en esta investigación, es muy singular. Mi patrocinado, el señor Demetrio Rojas, ha ingresado a laborar a la municipalidad con fecha 9 de noviembre de 2015, trabajó hasta el 8 de febrero de 2016, 3 meses. El ingreso a laborar a la municipalidad en un principio fue como asesor legal de la GEPIP. Dadas las circunstancias de la renuncia de ese entonces, el subgerente de la señorita Elizabeth Vilca Quispe, de manera circunstancial ocupa el cargo interino de la subgerencia. Y mi patrocinado, en ese interín, teniendo apenas 1 mes y 12 días, llega a su despacho el acuerdo del 21 de diciembre de 2015, suscrito por el señor Alfiere Luchetti como gerente de promoción de inversión privada con los concesionarios. Mi patrocinado recibe en su despacho el acta para su visto, porque ahí han hecho visto también incluso otros funcionarios públicos. Lo que hace mi patrocinado es basarse en los informes que venían junto con el acta de acuerdo, hacer el visto y devolverlo a la gerencia para que dé su curso. Entonces, mi patrocinado no ha emitido ningún informe, no ha consolidado los informes que le han sido derivados a él como subgerente, solo ha hecho el visto para dar el trámite del acta que ya habían sido elaborados. ¿Por qué le digo que este acta ha sido elaborado? Porque estos actas ya, y en tanto el informe como el acta, ya venían en curso desde el periodo anterior. Mi patrocinado, al asumir el cargo de gerente, él, en su condición de gerente, los informes han sido dirigidos a él, pero no las ha solicitado. Él no ha coordinado con los funcionarios públicos que emitieron el informe. Lo único que hizo es leer los informes que daban visto bueno o daban una opinión favorable al acta de 21 de diciembre de 2015. Asimismo, mi patrocinado, para avisar, lee el contenido del acta. Y efectivamente, ahí en el acta del 21 de diciembre de 2015, había varias condiciones suspensivas que tenían que cumplirse para su ejecución. Entre ellas estaba que las partes, ¿no es cierto?, las partes reconocen que los acuerdos contenidos en el presente documento no deben alterar el equilibrio económico financiero del contrato de concesión.
Las partes declaran la implementación de la presente acta se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido para tal efecto de la cláusula 18.6 y siguientes del contrato de concesión. También, sin perjuicio de los antes señalados, las partes declaran que los acuerdos aquí arriba serán formalizados a través de los procedimientos previstos en el contrato y en el marco legal aplicable. Entonces, mi patrocinado, sobre el segundo punto de hecho, sucede que el acta de acuerdo del 21 de diciembre ha sido modificado con posterioridad con el acta del acuerdo 30 de junio de 2016. Esta acta deja sin efecto los acuerdos que mi patrocinado ha puesto el visto. No se ha ejecutado. Esta acta 30 de junio de 2016, donde acuerdan excluir el literal B de la cláusula 3.4 y dejan sin efecto el segundo párrafo literal A de la cláusula 3.4 del acta de acuerdo del 21 de diciembre de 2015. Esto es antes de que fuera ejecutado, estableciendo un nuevo mecanismo de compensación a favor del concesionario consistente en el cobro del aumento escalonado de peaje, la cual difiere sustancialmente con el cuadro de tarifas establecidos en el acta de diciembre. Es por ello que el acta 30 de junio de 2016 es materia de cuestionamiento por la Contraloría en el informe de auditoría 308-2018, que da origen a la denuncia fiscal que se desprende de los hechos número 1 y número 2. Entonces, señor magistrado, como ya lo dijo el controlador, la Contraloría, respecto al acta del 30 de junio de 2016, y los montos del acuerdo del 21 de diciembre de 2015 eran montos de tarifa que no excedían al 0.38 céntimos de soles, eran razonables, para cual había fijado la tarifa de 3.77 para Panamericana Norte, 3.77 para Panamericana Sur y 3.82 para Ramiro Prialé. A pesar de que eran montos muy irrisorios, ha sido dejado sin efecto por el acta 30 de junio de 2016 y no se han puesto a cobro. No se ha cobrado en ningún momento esos montos, como en algún momento el Ministerio Público pretende hacer ver de que esos montos sí han sido puestos a cobro, cuando no lo ha sido. ¿Por qué le digo que no lo ha sido? Porque tanto en el acta del acuerdo de 30 de junio, en el anexo 2, hay un cuadro donde no figura ningún monto de 3.77 de Panamericana Norte, ni Panamericana Sur, ni 3.82 de Ramiro Prialé. No figura el 2015. Asimismo, la Contraloría tiene un cuadro 2013 al 2017. Tampoco figura el 2015. Entonces no se ha puesto de cobro, por lo tanto, no existió perjuicio a los usuarios, ni el concesionario ha recaudado esos montos. No hay perjuicio de ninguna clase. En esos cuadros que yo menciono está en autos, el Ministerio Público tiene conocimiento pleno de lo que estoy diciendo. De igual forma, cabe señalar que los hechos número 1, número 2, materia de investigación, a la cual atribuye como suceso facto a mi patrocinado cuando no tiene nada que ver con el acta de acuerdo 30 de junio de 2016, fueron realizados inicialmente por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, cuarto despacho, en el que mi patrocinado, después de rendir su declaración y realizar sus descargos del delito de negociación incompatible, fue excluido de la investigación. Sin embargo, tal carpeta fiscal, al ser acumulado con la carpeta fiscal 448-2017 a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, sexto despacho, en la investigación seguida contra la señora Susana Villarán, lo comprende, pese a que está demostrado que no le une ningún vínculo con lo investigado en el caso. En tal sentido, la conducta de mi patrocinado, a la teoría que yo les he mencionado, no se adecua pues el tipo penal alguno, ni existe elemento de juicio, ni se cumplen los verbos rectores de los delitos, como el delito de colusión agravada. En su
En la imputación, en la formalización de la investigación preparatoria, menciona el Ministerio Público que habría intervenido de manera directa en la etapa de ejecución del proyecto de Vía Nueva de Lima. En razón de su cargo, había concertado con los interesados Felipe Ferreira Neves, Juan Carlos Velarde Chávez, en representación de la empresa concesionaria. ¿Cómo puede concertar mi patrocinado si lo único que hizo es hacer un visto al acta del 21 de diciembre de 2015 y no estaba presente, no suscribe el acta porque no le corresponde? ¿Cómo puede concertar con los funcionarios de los concesionarios? Entonces no se cumplen los elementos rectores respecto a mi patrocinado. Asimismo, menciona de que hay una defraudación patrimonial al Estado, ya que se habría perdido el objeto del contrato y se habría compensado indebidamente al concesionario mediante irregular incremento tarifario de los peajes de la concesión. Vuelvo a repetir que no se ha producido ningún daño, no había algún daño contra la municipalidad respecto al acta de 21 de diciembre de 2015, más bien se aprecia que ese acta que visó mi patrocinado ha colocado candados o condiciones para preservar los intereses del Estado. Entonces, de manera que no se cumplen los elementos rectores para la imputación del delito de colusión agravada. También la Procuraduría menciona que aparte de la colusión agravada, se le imputa el delito de la asociación ilícita para delinquir a mi patrocinado. En este sentido, vincula a los funcionarios que emitieron el informe para sustentar el acta del 21 de diciembre de 2015. Vuelvo a repetir, esos informes ya venían siendo tramitados con anterioridad a que mi patrocinado ocupara el cargo circunstancial y casualmente. De manera que no tiene ningún vínculo con los funcionarios que emitieron los informes que sustentan o dan la legalidad al acta. Daban legalidad al acta que el acta no se ejecutó. Entonces, si él asume un cargo circunstancial, es lógico pensar que no los conocía a ninguno de los funcionarios anteriores. De manera que no existe, pues, esa vinculación para poder cumplir, digamos, la imputación de haber integrado una organización criminal con María del Rosario Solís Martínez, con Liliana Orozco Pinto Basurgo, Raúl Javier Bueno Cano, Lucio Albo Mateusi, Jaime Villaferte Quirós, Alfiere Bruno Luchetti Rodríguez, Elizabeth Vilca Quispe, Guillermo II González Criollo y María de Pilar Márquez Mares, fundada, dice, por Luis Castañeda Coyo, que durante el periodo 2014-16. De esta manera, no pueden vincular a mi patrocinado porque se está demostrando, y el Ministerio Público no me puede decir lo contrario, que en los escasos 1 mes y 12 días, al ser visto bueno, puede haber cometido todo este tipo de delitos. O sea, no hay una lógica, un criterio de que por el hecho de ser un visto, no ha emitido opiniones, no ha consolidado los informes previos, puede incurrir en la comisión del delito de colusión agravada, negociación incompatible, asociación ilícita de delinquir, organización criminal. No es lógico. Por lo tanto, la conducta de mi patrocinado, pues, ante los hechos imputados por el Ministerio Público, que lo hace suyo la Procuraduría, no existen, pues, los elementos suficientes para atribuir la comisión de ninguno de los delitos imputados. De manera que su actuación de mi patrocinado ha sido dentro del marco normativo, siguiendo una trayectoria profesional, porque es un técnico que no tiene vínculos políticos, ni haber ingresado a la municipalidad por alguna recomendación, cosa por el estilo, sino que ha sido a invitación del señor Luchetti, a quien lo conoce, y la única persona a quien lo conocía.
En tal sentido, señor juez, no existen los elementos de juicio suficientes para atribuir la comisión de este delito. Por ende, no existe hecho generador de daños, por la cual no se cumple pues, el factor de atribución para que la Procuraduría pues, no ha identificado que mi patrocinado haya actuado ilícitamente y con conocimiento por el cual que tiene que reparar algún daño causado, haya actuado a título de dolo. Más aún que visó el acta que ya estaba en curso. Tampoco no precisa el nexo causal. La Procuraduría no ha identificado cuál es la relación causal entre los hechos y los supuestos daños. El acta no fue ejecutado. Los montos no se pusieron a cobro. No hay daño. Los daños, respecto a los daños, la Procuraduría Pública no ha identificado ni ha fundamentado qué conducta desplegada por mi patrocinado haya generado los daños que sean susceptibles a reparación. No ha precisado qué tipo de daños habría producido. Por el contrario, se ha procurado salvaguardar los intereses del Estado sujetando dicha acta a condiciones suspensivas, por lo que no se aplicó y luego fue modificado exprofesamente por el acta 30 de junio de 2016, que es materia de la denuncia fiscal. Finalmente, sobre la presunta reparación civil, la Procuraduría Pública no ha cumplido con demostrar las pruebas necesarias que sustenten, justifiquen la existencia de los daños patrimoniales ni extrapatrimoniales. No se sabe en qué se basó para fijar el monto de la excesiva reparación civil, por ende, vulnera pues, el principio de la debida motivación, el principio de la contradicción, que al no tener los elementos constitutivos de la reparación de la defensa, se ve impedido cumplir con esta garantía esencial del proceso respecto a mi patrocinado. Más aún cuando en la investigación todavía no existe ningún peritaje contable, ni económico, ni financiero. En tal sentido, señor juez, no se está cumpliendo pues, con todos los requisitos para constituirse en actor civil respecto a mi patrocinado, al no cumplirse los requisitos referidos pues, al relato circunstanciado de delito o en su agravio y la prueba documental previsto en el inciso C y D del artículo 100 del Código Procesal Penal, los cuales señalan el relato circunstanciado de delito en su agravio y exposición de las razones que justifiquen su pretensión y la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. En tal sentido, señor magistrado, recurriendo al buen criterio y a la buena administración de justicia, y siendo mi patrocinado el único que se ha opuesto, obviamente justificado, por cuanto si yo no admito mi responsabilidad penal, menos debo admitir la reparación civil. En ese sentido, solicitamos pues, que la constitución de actor civil formulado por la Procuraduría no debe declararse infundada en el extremo de mi patrocinado. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. La defensa técnica de la parte grabada, doctor, corremos traslado. Gracias, señor magistrado. Nuevamente, para no ser reiterativos, debemos resaltar algunos puntos que sí merecen explicación, aun cuando, como se advierte de las alegaciones de la defensa técnica, pretende desnaturalizar la presente audiencia, desnaturalizar el presente debate, porque como se ha escuchado a todas luces, hace un posicionamiento de imputación y para eso tiene las vías idóneas, ¿no? Reiteramos que nos atribuyen la función de dictaminador de responsabilidad penal, pero eso no es así. Ahora bien, la defensa técnica hierra porque confunde diversas categorías jurídicas. Primero, se ha escuchado que expresamente la defensa técnica, repetimos, aun cuando no estamos en un juicio de responsabilidad civil, merece explicación para que se entienda. En ese sentido, con el debido respeto por su intermedio, señor magistrado, la defensa técnica textualmente ha mencionado que como no hay delito, no debería haber reparación de daños. No tiene en cuenta, en este caso, la defensa técnica, que estamos ante una acumulación heterogénea de pretensiones dentro de la pretensión penal. En ese sentido, tenemos el artículo 2, el punto 3 del Código Procesal Penal, que indica que aun cuando haya sobreseimiento o absolución, nada obsta para que el órgano jurisdiccional se pronuncie respecto del objeto civil. Es decir, un
un pronunciamiento penal no es un requisito sine qua non para que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el objeto civil. Asimismo, tenemos reiterada jurisprudencia. La Corte Suprema también ha indicado la independencia de la pretensión civil o del objeto civil dentro del proceso penal. Luego, la defensa técnica ha mencionado también que nosotros no hemos hecho una evaluación del juicio de responsabilidad civil, lo cual también constituye un error y una intención manifiesta de desnaturalizar el presente debate, porque estamos ante una pretensión postulatoria. Y ya la Corte Suprema en varios pronunciamientos ha precisado ello. Uno de esos pronunciamientos, por ejemplo, es el expediente 12 de 2019, en donde la Corte Suprema ha mencionado que se trata de un monto postulatorio. El monto definitivo se presenta, en todo caso, en la etapa intermedia. Estando a que tenemos también el principio de progresión en medio de la investigación preparatoria. Justamente la investigación preparatoria sirve para ello, para recaudar, para acumular los elementos probatorios, y de acuerdo a ello es que en la etapa intermedia vamos a tener un monto definitivo. Y finalmente, el juicio de responsabilidad civil se discutirá en la etapa que corresponde, esto es en el juicio oral. La defensa técnica pretende discutir cuestiones de elementos de la responsabilidad civil, que en el fondo está diciendo que estaríamos ante un nexo, una fractura del nexo causal, porque no hay una relación de causalidad de hecho generador y daño, pese a que ya lo hemos establecido, ya lo hemos indicado. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, nosotros solicitamos que se rechace la oposición de la defensa técnica antes mencionada, reiterando que el monto que hemos postulado es un monto solidario y que en todo caso esta Procuraduría se reserva el derecho incluso de que este monto pueda ser incrementado de acuerdo a los elementos probatorios que se adviertan conforme vaya progresando en la presente investigación preparatoria en el proceso penal. Gracias, señor magistrado. Ok, gracias también. ¿La defensa técnica, doctor? ¿Lo he hecho réplica? Sí, efectivamente, lo que dice el procurador es lo cierto. No estamos pretendiendo lo que dice. Lo que estamos abocando no es en el cumplimiento de los requisitos que tiene que existir el relato circunstanciado del delito en su agravo y exposición de las razones que justifican su pretensión. Y además, la prueba documental que acredita su derecho. Esos son requisitos de la pretensión de la Procuraduría. No me estoy yendo a otro lado. Tengo pleno conocimiento que en el fondo se discutirá en su momento. Eso es lo único que quiero decir, señor magistrado. Ok, bien. Entonces vamos a las 10. Vamos a suspender la audiencia para continuar el día lunes 8 de julio del 2024 a las 11 de la mañana. Lunes 8 de junio del 2024 a las 11 de la mañana. Dígame, doctor Samame, ¿qué pasó? Señor magistrado, dentro del contexto que refiere, ¿no se va a permitir mi participación? No hay, pues, no ha formulado oposición, doctor. Dada mi presencia, ¿lo cree usted en esta audiencia? No, debieron haber en todo caso planteado su pedido de oposición, ¿no? Por eso se corre traslado y también por eso se pone la resolución de que tienen que, ¿cómo se llama este? Si hay oposición se convoca audiencia, si no se resuelve por despacho. Es lo que establece la norma, por eso es que se con el conocimiento, inclusive se notifica lo que algún tipo de oposición de una de las partes para que también los abogados, los demás abogados puedan también, qué sé yo, también formular oposición de creerlo conveniente o según las circunstancias, ¿no? Pero en este caso, si no ha habido oposición, estaríamos dejando en indefensión a las demás partes, o en todo caso a la parte que quiere incorporarse como actor civil, en la medida de que no conoce o desconoce cuál sería la pretensión que pretende usted plantear en esta audiencia, ya que si bien es cierto, las audiencias son orales, pero nuestro sistema es mixto. Previamente se requiere el escrito, así como la acusación, el pedido de prisión preventiva, la cesación de prisión preventiva, el actor civil, etcétera, para efectos de el conocimiento de la otra parte y el correspondiente debate. En esa medida no se va a permitir la
participación, por eso que también inclusive se hizo la pregunta correspondiente antes del inicio de la audiencia. Bien, damos entonces por concluida la sesión el día de hoy, el día lunes 8 a las 7. ¿Qué pasó ahí con el doctor? ¿Verdad? ¿Qué pasó, doctor? No, disculpa, señor magistrado. Quería intervenir respecto a la solicitud de la defensa técnica. No, ya se resolvió, doctor. No vamos a debatir ese tema, por favor. Ya se debatió. Ya. Doctor, solo hay que precisar el link. ¿Será lo mismo? Es el mismo, doctor, es el mismo. Muchas El día gracias. lunes 8 de julio a las 11 de la mañana. Que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Gracias por todo. Buenos días, Santos.